Bueno, pues vamos a pasar al tiempo de reflexionar en la palabra. Y anunciábamos la semana pasada que esta semana íbamos a empezar una nueva serie. Solemos hacer series temáticas o series centradas en un libro de la Biblia, y durante 4 semanas vamos a estar hablando del cuidado de la creación. Y para ello tenemos a David. Junto con la Iglesia Evangélica de Salou, de Sant Boi, hemos invitado a David, que lleva aquí desde el viernes pasado, hizo un taller aquí en la iglesia, y él trabaja con Arrocha, que ahora él nos va a explicar a qué se dedica esta organización, y también ha escrito este libro, Sabios con el Planeta, Atrévete a cuidar la creación de Dios, que al final podréis hojear y adquirir si queréis comprarlo, y yo os animo mucho a leerlo, disfrutaréis la lectura. Pues tengo un par de preguntas para David antes de que comparta con nosotros lo que Dios ha puesto en su corazón. I'm going to ask you a few questions. Y en primer lugar sería, pues, ¿a qué se dedica Arrocha, la organización con la que él trabaja? So, what does Arrocha do, and what do you do? So the name Arrocha, first of all, is Portuguese simply for the rock. El nombre Arrocha es la roca en portugués. And it began in Portugal more than 40 years ago. Y empezó, de hecho, en Portugal hace más de 40 años. And our vision, our calling is to care for God's creation in practical ways and to inspire Christians around the world to do the same. Y nuestra visión es ver de qué formas podemos cuidar de la creación y cómo podemos inspirar a otros cristianos a hacerlo. Yeah. And my particular role is as head of theology, so teaching the Bible on caring for creation. Y mi rol particularmente es ser el director del área de teología y enseñar sobre el cuidado de la creación desde la palabra. Y la siguiente pregunta que me gustaría hacerle entonces es cómo podemos orar por él en su trabajo y también por su familia. So, how could we pray for you in your work and your family? Thank you, that's a great question. I think for Arrocha, our biggest challenge is that we have so many invitations and opportunities around the world, but we only have limited capacity. So prayer for wisdom and for more resources. Pues en Arrocha recibimos muchas invitaciones para ir y hablar y trabajar en diferentes lugares del mundo. Así que pedimos por sabiduría para saber dónde ir, y también recursos pues para todo el trabajo que hacemos. And more personally, my work means I have to travel quite a lot, but it's very hard for my wife when I'm away because she has some disabilities, and so it's a big struggle when I have to travel for her. Y pues por mi familia, por mi trabajo, yo tengo que viajar mucho, y claro, cuando viajo mi mujer se queda sola, ella tiene algunas discapacidades, y entonces para ella se hace difícil cuando yo estoy fuera, así que podéis orar por esto también. Muy bien. So I'm going to pray and then over to you. Pues Señor, tú acabas de escuchar lo que acabamos de decir. Y te pedimos una bendición especial para el trabajo de David y de toda la organización de Arrocha, y también por su familia, por su mujer, que tú proveas de todo lo que necesitan, y también en medio de su situación la uses con poder. Háblanos ahora, Señor. Dispón nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amen. I'm going to begin by reading a few verses from the Bible, from the book of Colossians chapter 1. I'll read in English and then Dorcas will read in Spanish. Voy a leer primero en inglés unos versículos de Colosenses 1, del versículo 15 al versículo 20. Primero lo escucharemos en inglés y luego lo leeremos en español. And these are words that the worship group read, some of them at the beginning of our service. Son palabras que algunas de ellas el grupo de alabanza ha leído al principio del servicio. So from verse 15.
The Son, Jesus, is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Empezando en el versículo 15, dice, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. My subject today is the forgotten relationship between God, humanity, and creation. El tema de hoy es la relación olvidada entre Dios, la humanidad y la creación. When I was young and I first heard the gospel, it was amazing to realize that Jesus loved me personally. Cuando era joven y oí el Evangelio por primera vez, fue maravilloso darme cuenta de que Jesús me amaba a mí personalmente. And that is the heart of the good news. Y es el corazón de las buenas noticias. If there is anybody here who is hearing that for the first time or hasn't realized that Jesus loves you individually, then hear those words. Y si hay alguien aquí que por primera vez oye ese mensaje de que Jesús te ama a ti personalmente, atesora estas palabras. But my understanding of the gospel then as a child and as I was growing up was a very simple one, that Jesus had come to rescue us from this world with all its problems so we can go to heaven. Mi comprensión del Evangelio en aquel entonces, cuando era niño, mientras estaba creciendo, era una comprensión muy pequeña, que Jesús había venido para llevarme al cielo. And the problem with that view is that it tends to make this earth a place that we just see negatively and we want to get away from because we want to be with God in heaven. Y el problema de esa visión es que hace que veamos esta tierra con una visión negativa, ¿no? Es algo de lo que debemos escapar para por fin llegar al cielo. And it means that our vision of Jesus can be very small. Y eso quiere decir que también nuestra visión de Jesús también puede ser muy pequeña. You can blame Google Images for this rather crude picture of Jesus. Siento, esta imagen es de Google, así que si no os gusta, culpad a Google. But there is a risk that we have a kind of pocket-sized Jesus. He is my Jesus, my Savior, but no more. Pero está el riesgo, ¿verdad?, de convertir a Jesús en un Jesús de bolsillo. Él es mi Salvador y ya está, nada más. And so my challenge to all of us today is, how big is your Jesus? Así que el reto que os quiero dejar esta mañana es que os hagáis la pregunta, ¿cómo de grande es tu Jesús? As well as your personal Savior, do you also see him as the Lord of all creation? Además de verlo como tu Salvador personal, ¿también lo ves como el Señor de toda la creación? I want to spend a few moments looking at that passage from Colossians 1. Y en los próximos minutos vamos a considerar varios aspectos de este pasaje de Colosenses 1.
Three very simple but important truths about who Jesus is. Vamos a extraer 3 verdades sobre quién es Jesús. Firstly, he is the creator, the source of creation. By him, all things were created. En primer lugar, Él es la fuente de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas. I think the worship group mentioned about the recent Artemis moon mission. Creo que el grupo de alabanza ha mencionado la misión de Artemis 2. And if you see those incredible pictures of the Earth taken from space, or looking the other way, of the Milky Way and the distant galaxies, we realize how vast the universe is. Y si, bueno, habéis visto las noticias, habéis visto las imágenes, ¿no? Que ellos han podido ver al ir hacia la Luna, cómo desde allí se veía la Tierra o cómo se veía la Vía Láctea y todas las galaxias, nos damos cuenta de lo vasto que es todo, ¿no? How big is your Jesus? Because he made all of that. ¿Cómo de grande es tu Jesús? Porque Él es quien hizo todo eso. I don't know what you find most beautiful or amazing in nature. No sé qué es lo que más te gusta o lo que encuentras más precioso de la creación. This week I had the opportunity on a free day to go to the Cadí-Monchera National Park in the Pyrenees. Esta semana yo he tenido la oportunidad de ir al parque de Cadí-Moixeró en los Pirineos. Walking in the high mountains, you realize the majesty of God's creation. Y caminando por las montañas, ¿no? Puedes apreciar la majestuosidad de la creación. Or maybe you like to sit on the beach and look at the sea, see the waves and imagine all the life that lives under the ocean. O quizá a ti te gusta pues sentarte a la orilla del mar, mirar hacia el océano e imaginar, ¿no? Toda la vida que hay debajo de esas aguas. Whatever it is that you find beautiful or amazing in nature, that was made by Jesus. Sea lo que sea que capta tu atención de la naturaleza, que lo ves bello, que lo ves sorprendente, todo eso fue hecho por Jesús. And it has his fingerprints all over it. Todo eso tiene las huellas de Jesús. We hear in the Bible that God's character is understood through what has been made, through creation. Vemos en la Biblia que el carácter de Dios se ve reflejado en la creación. So Jesus is the source of creation, but secondly, he is also the sustainer of creation. Así que Jesús es la fuente de la creación, pero en segundo lugar también es quien sustenta la creación, es el sustentador. In verse 17, in him all things hold together. En el versículo 17 dice que todas las cosas se mantienen unidas en Él. Some years ago at Christmas, I was given a wooden puzzle in the shape of a ball made up of different sized and shaped wooden pieces. Hace unos años para Navidad me regalaron un juguete que era como un puzzle de madera redondo formado por piezas de diferentes formas. So the first thing I did was take it apart and try to remake it. Así que lo primero que hice fue sacar todas las piezas e intentar montarlo de nuevo. And I got more and more frustrated. Y no dejaba de frustrarme. And then one of my daughters said, "Dad, you need to start with that piece. Everything else fits around that piece." Y una de mis hijas me dijo, papá, tienes que empezar con esa pieza, porque todas las demás piezas se encajarán. And she was right. Y tenía razón. Jesus is that piece. Jesús es esa pieza. All things hold together in him. Todas las cosas se mantienen unidas en Él. The root cause of the ecological crisis we face today is failing to understand that Jesus is Lord of creation. La raíz de la crisis ecológica que sufrimos hoy está en que no somos capaces de reconocer de que Jesús es el Señor de la creación. If we think the earth doesn't matter or if we think it belongs to us, that's where the problems start. Si pensamos que la tierra no importa o que nos pertenece, ahí está la raíz del problema. Today there's lots of talk about sustainability, but Jesus is the sustainer of creation. Hoy en día se habla mucho de la sostenibilidad, pero Jesús es quien sustenta la creación. All the forces in the universe, right down to the forces in a tiny atom, hold together in Jesus.
todas las fuerzas del universo, desde las grandes hasta las fuerzas pequeñas que encontramos en los átomos, todas se mantienen unidas gracias a Jesús. And without him, it would all fall apart. Y sin Él todo se desmoronaría. So Jesus is the source, he's the sustainer, but thirdly and most amazingly, Jesus is the savior of creation. Así que hemos visto que Jesús es la fuente de la creación, el sustentador de la creación, pero lo más maravilloso es que Él también es el salvador de la creación. In verse 20 we read, he is the one through whom God is pleased to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. En el versículo 20 dice que a Dios le agradó reconciliar todas las cosas consigo y gracias a Jesús que derramó su sangre en la cruz. The cross of Jesus means that my sins are forgiven and I can know God again. La cruz de Jesús significa que mis pecados son perdonados y que puedo reconciliarme con Dios. But this passage tells us there's more. Pero este pasaje nos dice que hay más. On the cross, Jesus also reconciled all things. He restored a broken creation to God. En este pasaje se nos dice que la cruz también sirvió para reconciliar todas las cosas, todas las relaciones rotas, toda esa creación rota y restaurarla y reconciliarla con Dios. Do you remember in the Gospels, it talks about the skies turned dark, there was an eclipse, and there was an earthquake when Jesus died. ¿Recordáis en los evangelios cuando habla de la muerte de Jesús? Dicen que hubo un eclipse, el día se oscureció y la tierra tembló. Creation itself was reacting to these earth-shattering events. La tierra misma estaba reaccionando a lo que estaba ocurriendo en la cruz. When I first realized this, I went back and read through the whole Bible, asking what it said about creation. Así que cuando me di cuenta de todo este tema, pensé, tengo que volver a leer toda la Biblia con esto en cuenta. ¿Qué dice la Biblia sobre la creación? And there's so much there. Let me just share two very popular examples. Y hay tanto en la Biblia sobre la creación, voy a compartir solo dos ilustraciones. The story of Noah, we probably all know it from Sunday school or from our parents. La historia de Noé, que muchos de nosotros seguramente conocemos. But let me ask you a question. Who gets saved? Piensa en la historia de Noé y responde a esta pregunta. ¿Quién se salva? Very few people. Muy pocas personas. And yet God insists that there should be male and female of every living creature included on the ark. Y sin embargo, Dios insiste en que en el arca haya un macho y una hembra de todas las criaturas vivientes de la tierra. Not so that Noah can have a nice barbecue, Y no para que luego Noé pudiera hacerse una barbacoa, but God says so that their kind might continue on the earth. sino para que esas especies continuaran sobre la tierra. It seems God is passionate about what today we call biodiversity conservation. Es increíble, ¿no? Porque esto nos muestra que a Dios le importa lo que hoy en día llamamos la conservación de la biodiversidad. And then when God sends the rainbow as a sign of his covenant, his promise, Y cuando Dios envía el arco iris como señal de su pacto, de su promesa, who is included in that covenant? ¿a quién incluye en ese pacto? Not just Noah and his descendants, but also every living creature on the earth. No solo a Noé y a sus descendientes, sino a todos los seres vivientes sobre la tierra. God repeats that 7 times in Genesis 9. En Génesis 9, Dios repite eso 7 veces. In one verse, he even says, my covenant with the earth. En uno de los versículos en Génesis 9 incluso dice mi pacto con la tierra. God cares about the whole creation. A Dios le importa toda la creación. And then in probably the most popular verse in the New Testament, John 3:16. Y luego la segunda ilustración es el versículo quizá más popular de toda la Biblia. I heard this so many times as a young Christian, and what I always heard
was God so loved the people that he gave his only son. Es el versículo, es Juan 3:16 y yo lo escuché mucho de niño y lo que yo entendía es, de tal manera amó Dios a la gente que dio a su hijo. And so it was a shock when I went to seminary and I studied New Testament Greek to discover that the word is cosmos. Entonces fue un shock cuando fui al seminario bíblico y estudiando el texto en griego me di cuenta que la palabra que usa ahí para mundo es cosmos. God so loved the cosmos that he gave his only son. Dios amó de tal forma al cosmos que dio a su hijo. Now we have to be a bit careful because this verse goes on to say, so that those who believe in him might receive eternal life. Y bueno, tenemos que tener cuidado porque luego el texto sigue diciendo que envió a su hijo para que los que crean en él reciban la vida eterna. And as far as we know, mountains and rivers can't believe in him in the same way as people. Y por lo que sabemos, pues los ríos, las montañas no pueden creer en Jesús de la forma en que lo hacemos las personas, ¿no? But John's gospel is very careful in its use of language. Pero el autor del Evangelio de Juan es muy cuidadoso con la forma en la que usa el lenguaje. You remember it begins by quoting Genesis, in the beginning. Si recordáis cómo empieza el Evangelio, dice en el principio. And it says, in the beginning was the word, Jesus, who made the world and who then became part of creation. Y dice que en el principio estaba la palabra, Jesús, que vino al mundo. And in Como the very parte de, perdón, y entró en la creación, como parte de la creación. See. And then in John 3:17, the next verse, it goes on to talk about how the whole world will be saved through him. Y luego en Juan 3:17 continúa diciendo y explicando cómo todo el mundo va a ser salvo por medio de él. So I think it's legitimate to see this verse talking both about human beings and also about the whole creation. Así que creo que es legítimo decir que este versículo está hablando tanto de los seres humanos como de toda la creación. And in fact, if we look through the whole Bible from Genesis to Revelation, Y we see this theme. de hecho, si miramos toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos esta idea. I haven't time to go through it today. If you want to read more about it, I go right through this in that book, Sabios Planeta. Y no tengo tiempo de centrarme en cada uno de estos detalles, pero si queréis saber más, lo explico de forma más detallada en el libro Sabios con el Planeta. What we see all the way through is God's concern to have a relationship with people, but also his relationship with the whole creation. Y a lo largo de toda la Biblia vemos que Dios está interesado en tener relación con las personas, pero también con toda la creación. And although we live in a world that has been damaged and distorted by sin, yet the saving work of Jesus restores all these broken relationships between God, people, and creation. Y aunque vivimos en un mundo que ha sido dañado por el pecado, vemos que la cruz lo que hace es restaurar todas las relaciones rotas entre Dios, las personas y la creación. So that means that our vision of Jesus must be that he is not only our personal Savior, but he is also the Lord of all creation. Y eso quiere decir que no debemos mirar a Jesús solo como nuestro Salvador personal, sino como el Señor de toda la creación. In Romans 8, Paul says something quite incredible. En Romanos 8, Pablo dice algo increíble. The creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Dice, la creación espera con ansiedad para que hasta que los hijos de Dios sean revelados. Who are the children of God? ¿Quiénes son los hijos de Dios? It's Paul's language for believers, the church. Es la forma en la que Pablo llama a los creyentes, a la iglesia. Creation is waiting for the church. La creación está esperando a la iglesia. And therefore caring for creation is part of the church's task. Así que el cuidado de la creación es parte de la tarea de la iglesia. We can see it this way. Podemos verlo de la siguiente forma. The gospel and our mission includes saving souls
and caring for our neighbor, for human flourishing, and caring for the flourishing of all creation. El Evangelio y la misión que tenemos incluye el salvar almas, amar a nuestro prójimo, a nuestro vecino, para que puedan florecer. The key thing is we do it all for Jesus. Y también cuidar la creación, y la clave es que lo hacemos todo para Jesús. The Lausanne movement has said these words. I'll read them in English and then Dorcas will read in Spanish. The mission of God addresses individual persons, society and culture, and creation. All three are broken and suffering because of sin. All three are included in the redeeming love and mission of God. All three must be part of the comprehensive mission of God's people. El compromiso de Lausanne, que une a iglesias de todo el mundo, lo dice de la siguiente forma. La misión de Dios involucra a las personas, a la sociedad y la cultura y a la creación. Las tres están rotas y sufren a causa del pecado. Las tres están incluidas en la misión de Dios y su amor redentor. Y las tres deben ser parte de la misión integral del pueblo de Dios. So what does that mean for our everyday lives? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué implicaciones tiene para nuestro día a día? It means that our lifestyles should reflect the lordship of Jesus over all creation. Quiere decir que nuestros estilos de vida deberían reflejar el señorío de Cristo, de Jesús, sobre toda la creación. How we eat, how it's produced, how animals are treated. That matters to God. Por ejemplo, lo que comemos, dónde se produce, cómo se tratan a los animales, eso a Dios le importa. How we use energy and where it comes from in our homes, in our transport. That matters to God. Cómo usamos la energía, de dónde viene la energía en nuestros hogares, en el transporte, eso le importa a Dios. How we dispose of our waste, how we recycle. That matters to God. ¿Qué hacemos con nuestros residuos? La forma en la que reciclamos, eso también le importa a Dios. What we wear, how it's made, and whether we just throw it away or it gets reused and recycled. That matters to God. La ropa que llevamos, cómo se hace, qué hacemos con ella luego, se vuelve a utilizar, eso le importa a Dios. I'm not going to tell you what to do Y yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer, because all our situations are different. porque las situaciones de cada uno de nosotros son diferentes. But I encourage you to pray and ask God, show me one thing I can start with. Pero quiero animarte a que ores, hables con Dios y le preguntes por qué cosa puedo empezar. Dame una cosa por la que puedo empezar. And when you've done that one thing, just ask God, what next? Y cuando ya hayas hecho esa, pregúntale, ¿y cuál es la siguiente? I've been challenged by my own daughters, who are now all in their 20s, about clothing and fashion. De hecho, mis hijas han sido un ejemplo para mí con todo el tema de la ropa, de la moda. Ellas ya tienen 20 largos años. There's so much cheap disposable fashion, but often it's built on the backs of slave labor, and often all of that just goes to waste. Y hoy en día hay lo que se llama la fast fashion, ¿no? La moda rápida, barata, pero puede ser barata porque normalmente está hecha por personas bajo esclavitud y es ropa que enseguida se tira. It's better to have a few items that are really good quality and will last. It's also better to use things that can be reused and recycled. You can buy things online and you can sell them again online if you want to. Y es mejor comprar menos cosas de mejor calidad y que sean cosas que tú puedes usar, pero cuando ya no las quieres, las puedes o vender online o donar y que se puedan seguir utilizando en lugar de tirarse. Did you know that God made a zero waste creation? ¿Sabías que Dios hizo una creación sin residuos? Everything in nature gets recycled. Nothing is wasted. En la naturaleza todo se recicla, no se tira nada. Non-recyclable waste is a product of a sinful culture.
De hecho, los residuos que no se pueden reciclar son producto de una sociedad pecadora. So I've learned that recycling and some of these other issues can be an act of worship. Así que yo he descubierto que reciclar y todos estos temas pueden ser un acto de adoración. This slide talks about 3 different relationships between human beings and nature. Hemos visto, vemos aquí 3 ideas de cómo relacionarnos con la naturaleza. Ego. Humans are on top. We treat the world as if it is just there for us. That is the way our world functions today. Ego, ¿veis que el ser humano está arriba del todo, dominando todo lo demás, como si estuviera ahí solo para nosotros? Y así es como vive la sociedad hoy en día, ¿no? Eco. We are just one species amongst the others. We have no more rights. It's a view that's very popular in the green movement and increasingly amongst young people. Eco, pues el ser humano somos uno más con todo lo demás en la naturaleza, ¿no? No tenemos más derechos que ellos, y es una visión muy popular en los movimientos ecologistas. But the biblical view is different to both of those. Pero la visión bíblica es diferente a esas dos. Theo, the world was made for God's glory. He loves it. Theo, el Dios, fue creado para la gloria de Dios y Él lo ama. And humans have a very special place. Y ahí el ser humano tiene un lugar muy especial. We are made in God's image to look after, to care for, to uphold the rest of creation. Hemos sido creados a imagen de Dios para cuidar, para sostener la creación. It is our responsibility to God to look after this world so that it can glorify God. Es nuestra responsabilidad delante de Dios cuidar de este mundo para así glorificar a Dios. And that should affect how we do church as well. Y eso también debería afectar a cómo vivimos como iglesia. In the UK, Arosha launched a program 10 years ago called EcoChurch. En el Reino Unido, Arrocha hace 10 años lanzó un programa llamado Ecoiglesia And it's gone viral. y se ha hecho viral. It's grown from 0 to now 10,000 registered churches across the UK. Después de 10 años hay 10.000 iglesias registradas en este programa a lo largo de todo el Reino Unido. And it's an online program. There's nothing to stop you looking at it, translating it, adapting it for Spain. Es un programa que está online, así que es muy fácil ir a internet, leerlo y si os interesa, traducirlo y adaptarlo para España. And Arosha's work around the world tries to reflect the glory of God and who Jesus is as Lord of creation. Y el trabajo de Arrocha en todo el mundo lo que hace es mostrar que Jesús es el Señor de la creación. All those blue areas are countries where we have an Arosha national organization, and the green dots are where we have smaller projects. Las zonas azules son donde tenemos sede de Arrocha y los puntos verdes donde hay proyectos puntuales. If you want to find out more, you can look online or ask me afterwards. Y si quieres saber más, pues puedes buscar más información en internet o preguntarme después. And then there are global issues that we as Christians are called to get involved in as well. Y luego hay temas globales en los que como cristianos Dios quiere que nos impliquemos. Issues about how plastic is choking the world's oceans. Por ejemplo, cómo los plásticos se están cargando los océanos. Issues like climate change, or much more locally, how we do our recycling. Temas como el cambio climático o de forma más local a nivel municipal, ¿qué hacemos con nuestros residuos? Todo el tema del reciclaje. We're not called to get involved in these issues as part of some green agenda. Y no os estoy animando a implicaros en cosas así como parte de una agenda ecológica, But because Jesus is the one by whom and for whom all things are made. sino porque Jesús es aquel para quien todas las cosas han sido creadas. My last slide takes us to the Lord's Prayer. Y en la última diapositiva os quiero llevar al Padre Nuestro. Jesus asks us to pray for God's kingdom to come and God's will to be done on earth as it is in heaven. Jesús nos enseñó a orar así, a pedir
que el reino de Dios venga y que la voluntad de Él sea hecha en la tierra como en el cielo. If we care for creation in the name of Jesus, we are becoming the answer to that prayer. Si cuidamos la creación en el nombre de Jesús, nosotros mismos nos estamos convirtiendo en la respuesta a esa oración. Amen. Amén.